¿Qué tal? Buenos días. Mucho se habla de la evasión de impuestos y de la elusión. ¿Qué tan grave es este problema? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el señor Rommel Rodríguez, él es investigador de Funde. También nos acompaña el señor Alfonso Goitia, él es el presidente de Colproce. Y por supuesto nos acompaña nuestro querido doctor Héctor Tada Iresi, exministro de Economía. Bienvenidos, caballeros, a República. Muchas gracias. Bueno, el otro día, en conferencia de prensa, si mal no recuerdo, el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Óscar Cabrera, decía que la carga tributaria en el país era aproximadamente 15,7% del Producto Interno Bruto y que algunos piensan que debe llevarse por lo menos a 20 o a 21 puntos porcentuales, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con la cúpula gremial empresarial, como el señor Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, nos dice, bueno, nosotros ya estamos pagando suficientes impuestos. El problema en este país es que siempre quieren sacarle más dinero a los que ya están formalizados y que a quienes debería realmente tratar de formalizar para encontrar esos ingresos es a las personas que en este momento no han formalizado su empresa y por lo tanto no están declarando impuestos. Doctora. Mire, usted dijo en la presentación del programa que había evasión y elusión, pero hay otro fenómeno que casi nunca se considera, que las empresas y evidentemente las oficinas públicas son colectores de impuestos a nombre del Estado. Por ejemplo, si una empresa no traslada el IVA al gobierno, eso no es ni evasión ni elusión, esa es sustracción, porque es colector. También la retención de impuestos sobre la renta que hacen las empresas y las oficinas públicas, esa es una sustracción de fondos del Estado. Es como si usted a la cajera del supermercado que no le entrega los fondos al supermercado diga que está eludiendo o evadiendo pagos. No, ella no está pagando, ella está recolectando lo que usted paga en el supermercado. Eso pasa con las empresas. Lo mismo con las cotizaciones del Seguro Social. Y esa es una parte de los impuestos que no recibe el Estado. No estoy diciendo que todas las empresas lo hacen, cuidado, porque alguna vez que yo he dicho eso me han saltado con eso. He dicho que también existe ese fenómeno y algunas veces ha habido empresarios enjuiciados por eso. Y algunos grandes alguna vez, en tiempos, si mal no recuerdo, del mismo presidente Flores, que ahora está en ese problema jurídico. Cierto que la informalidad se vuelve un espacio donde, porque su nombre lo indica, informalidad, los impuestos uno no sabe cómo funcionan o no, ¿verdad? Ahora, no es fácil formalizar, porque ese cuento que los empresarios dicen hoy, lo dicen cuando algunos de ellos eran ministros, ¿verdad? Vaya, el presidente de la Cámara de Comercio fue ministro de Turismo del presidente Saca, si mal no recuerdo, ¿verdad? No importa. Y en esa época también decía el gobierno que iba a formalizar a los informales. Esa es una tarea que ciertamente hay que hacer. En muchos casos no va a producir muchos ingresos, hay que decirlo, porque hay que darse cuenta que ellos, si bien no cobran el IVA, ellos al comprar los bienes sí pagan el IVA. Entonces solo la diferencia del valor agregado que produce el informal es la que no está pagando de IVA. O sea que eso requiere un análisis mucho más serio que creo que no está hecho adecuadamente. Eso es lo que yo le puedo decir. Ciertamente creo que la informalidad hay que combatirla, y cuando yo fui ministro de Economía sí iniciamos un estímulo creciente a la formalización de pequeña y microempresas, que fue continuado después por mi sucesor en el ministerio, pero eso se hace más a base de estímulo que a base de castigo,
señalándoles las ventajas que tiene, porque en vez de conseguir crédito a 40%, ¿verdad?, consiguen crédito a 9%. Hay una gran diferencia, ¿verdad? O sea, hay que mostrarles las ventajas y además la ventaja de la seguridad social. Pero eso implica una serie de problemas que creo que nos sacan del tema del programa. Ok, señor Goitia, quisiera tal vez para que la gente que nos mire en casa tuviera una perspectiva. Siempre hablamos del sector informal, pero también quisiera saber exactamente, en términos de porcentaje, aproximadamente cuánto es el sector informal y cuánto de este sector informal de repente son medianas o grandes empresas que podrían generar ese supuesto ingreso extra de dinero al Estado. Bueno, mire, no tenemos datos exactos de la informalidad, pero más o menos en el caso del país, se ha movido alrededor del 50% de las empresas son informales. Obviamente muchas son, la informalidad asume el carácter casi personal, ¿no?, de vendedores personales que venden distintas cosas. O sea, hay empresas grandes o medianas que comercian fuertemente y obtienen ingresos importantes que no están obviamente reglamentados por el marco de Hacienda. En esa lógica, obviamente, si quisiéramos avanzar en la recolección de mayores ingresos para el Estado a través de formalizar a todas estas empresas, obviamente es una salida, pero como ya lo señalaba Héctor, se ha tratado de hacer eso desde hace tiempo, pero nunca se han tomado las decisiones concretas para hacer eso. ¿Cuál es el mecanismo? Hay algunos casos en América Latina donde se ha utilizado el monotributo u otras formas para empezar a establecer el pago más formal de estas empresas. Pero eso no resuelve tampoco el problema de los ingresos del Estado, ciertamente está en otros ámbitos, ¿ya? El problema que usted ha señalado al principio, el tema de la elusión y la evasión fiscal, es un aspecto que hay que obviamente combatir, y ahí ya estudios recientes han señalado que podrían estar alrededor de los 2.400 millones. O sea, es una gran cantidad de plata, importante para cubrir grandes necesidades de gastos del Estado, y obviamente entonces hay que establecer todos los mecanismos que limiten la evasión, o que controlen la evasión, y que también empiecen a romper los marcos elutorios que existen, porque a lo largo durante todos estos 25 años se han ido creando esos mecanismos de elusión. Entonces hay que eliminar. Obviamente en el gobierno anterior y este gobierno, una de las acciones importantes ha sido ciertamente empezar a romper el tema de la elusión, de tal manera que permita captar más ingresos. Entonces, yo creo que el problema, ese es uno de los problemas importantes. La informalidad o formalizar a los informales no necesariamente es la salida. ¿Por qué no es la salida? O sea, yo creo que es importante hacerlo. Pues son ingresos adicionales que se pueden obtener, pero no es, ese mecanismo no es el que va a resolver el problema estatal, por el hecho de que eso requiere toda una lógica distinta para su implementación. De hecho, se ha intentado, en el gobierno anterior intentaron hacerlo, pero todavía no han podido definir, porque no existen registros adecuados de esas empresas informales. Y como usted sabe, o sea, de hecho, el problema del empleo, el desempleo, genera esa informalidad. Y si no hay oportunidades, obviamente va usted a tener ventas callejeras en todas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar eso? Primero hay que resolver otros problemas fiscales. Por un lado, yo creo que hay que hacer una revisión de la estructura impositiva del país. Hay impuestos que fueron eliminados hace años y que pueden ser retomados nuevamente para que puedan servir como fuente de ingreso al Estado. Y vamos a hablar de esto, pero en este momento quisiera traer entonces al señor Rodríguez para que nos diga, ¿podríamos
inferir, digamos, de los datos que nos da la realidad de las empresas formales, que si mal no recuerdo, 1% son grandes empresas y el resto son entre micro, pequeñas, medianas, donde micro y pequeñas creo que son el 90%. ¿Podemos decir que también en el mundo de la informalidad es así? O sea, depende, ¿no? Según investigaciones nuestras, si, por ejemplo, se decidiera establecer un monotributo, no tendría una suficiente capacidad recaudatoria, porque los mismos agentes económicos buscarían evadir o eludir el pago de impuestos, ¿no? Pero digamos que el beneficio de establecer un monotributo no sería tanto el nivel de recaudación, sino, como decía el doctor Héctor Dada, la capacidad de información que al proporcionar, digamos, estos agentes económicos que están en la informalidad, permitiría cruzar con las empresas grandes que son, o medianas, que son proveedoras de ellas. Entonces, eso podría dar una, digamos, fuente de posible, digamos, elusión de impuestos. No tanto, digamos, para los pequeños productores o pequeños vendedores, sino para los medianos y grandes productores también. Entonces, ahora bien, cuando se presentan dificultades de esta naturaleza, el fisco creo que funciona de alguna forma racionalmente y dice, o sea, me es más difícil establecer un monotributo, ¿verdad?, el cual me va a recolectar pocos impuestos en términos relativos, que sobre la base formal ya establecida, establecer nuevos tributos, porque me puede dar la capacidad de recaudar más. Entonces eso ya corresponde a la inteligencia de la administración tributaria y sobre la base de eso es que se toman estas medidas. Ahora, ya datos concretos sobre la base del sector formal de evasión de impuestos, nosotros hemos estimado que en el sector formal de la economía, en lo que corresponde a que no cuadran declaraciones de impuesto al valor agregado por operaciones internas y el impuesto sobre la renta de empresas, pueden andar alrededor de unos 600 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Entonces esa es una cantidad de recursos que no llega, digamos, al Estado. Y no estamos en este análisis incluyendo a la informalidad misma. Ahora, una pregunta para que nos entiendan. ¿Monotributo exactamente qué es y cómo funcionaría en el caso hipotético de que se aprobara? Sí, un monotributo es, como dice su palabra, un único tributo, ¿verdad?, que se establece a una tasa específica y es sobre las ventas especialmente, ¿no? Y es una síntesis, por decirlo así, digamos, que busca quitar, sabemos que todos los agentes económicos pagamos fundamentalmente impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero en este caso se pone un impuesto único, también se le dice de esa forma, donde puede establecerse una tasa que, digamos, no incentive, por decirlo así, la elusión fiscal o la evasión. Puede ser una tasa pequeña del 5%, por ejemplo, y como contrapartida de eso, digamos, las empresas que se adscriben a esos regímenes pueden tener servicio de seguro social, por ejemplo, digamos. Ellos, los patronos, como también los trabajadores que están con ellos. Pero ¿cómo llega? Dígame, doctor. No, iba a decir que exactamente el monotributo implica que el Estado va a tener el gasto de darle seguridad social a esa gente. O sea que lo que ingresaría al Estado es bastante poco. El objetivo del monotributo es formalizar a las empresas por las ventajas productivas que señala la formalización. Pero el resultado tributario es sumamente bajo. Pero ¿cómo operaría? Y eso ya lo dijo en los años 80 Fernando de Soto, en el famoso libro del Nuevo Sendero, donde decía que el camino del desarrollo pasaba por la formalización de las empresas informales, valga la redundancia. Pero ¿cómo operaría este monotributo, doctor? Es decir, pongámonos como por ejemplo la pupusería de la esquina, de la casa que vende pupusas el domingo. Mire, implica primero que les enseña a tener contabilidad. Sí. Y la experiencia de CONAMIP en eso es importante, o de FONDEPRO, ¿verdad? Segundo, implica eso que puedan separar el dinero, y voy a repetir la frase que les decía un técnico, con el dinero con el que le compran la charamusca al niño no lo pueden sacar del dinero de la venta, ¿verdad? Sino que saque el balance y encuentre sus ganancias y de ahí le compran la charamusca al niño, porque si no, no pueden deducir cuánto ganan siquiera. Y encuentran muchas empresas informales que no ganan nada, porque no retribuyen su propio trabajo. Esos son requisitos previos para poner un monotributo, si no, ¿de dónde calcula usted el impuesto a las ventas? Ahora, como decía Rommel, el monotributo implica
que no le va a cobrar sobre la renta, que usted está imputando el IVA, no lo está calculando, simplemente se lo imputa, pero además le da seguridad social. ¿Ya? Y el balance de recaudación del Estado en muchos casos es negativo, en el sentido que la seguridad social es más cara que el monotributo. Pero la seguridad social se asume, según los teóricos del monotributo, por las ventajas que le da a la sociedad tener ciudadanos sanos. De nuevo, estamos aquí frente a un papel del Estado totalmente distinto, pero que los empresarios consideran que esto es para recaudar impuestos, y no, esto es para formalizar empresitas, ¿verdad? Por la ventaja social que tiene que se formalicen. No es un problema fiscal el monotributo, es un problema de introducir al sistema formal a empresas que están dentro y fuera de él, porque cuando compran están dentro y cuando venden no. Ese es el problema. Y en un país como el nuestro, doctor Dada, más o menos ¿en cuánto rondaría la cifra de dinero que podría recaudarse con un monotributo? No hay un cálculo que yo conozca. Quizás Rommel... Una cantidad pequeña, alrededor de unos 60 millones de dólares, pero para el año 2008. Para el año 2008. Sí, y era un estimado también, no era toda la informalidad la que se lograba tomar, como le dice el señor Goit, ese 51%, sino identificando, porque también cuando uno ve las encuestas de censo económico del 2005, uno puede identificar por el tamaño de empresas. Entonces consideramos un porcentaje de estas empresas más grandes que podrían estar en la informalidad, que podrían al momento de participar en este proyecto de monotributo generar alrededor de unos 60 millones de dólares. ¿Cuál es la ganancia? Precisamente, como decía el doctor Héctor Dada, no es tanto en ese momento cuando ellos realizan la operación económica, cuando ellos compran, digamos, ahí sí tienen que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, el cruzar información que pueden generar estas pequeñas, medianas, ¿verdad?, y micro, con las bases de datos que ya se tienen en Hacienda por las empresas formales, podría dar luz sobre también focos de evasión y elusión fiscal a nivel de medianas y grandes también, y también de personas naturales también. Es decir, de ese 50% de informalidad que tenemos en el país, con un monotributo, solo podría tener el ingreso 60 millones, el Estado de ingresos 60 millones de dólares, ¿eso es todo? Al que hay que restarle lo que va a gastar el Estado en seguridad social, o sea que eso es lo que se va a recaudar, pero tiene una contrapartida de gasto del Estado, o sea que el saldo neto es muchísimo más pequeño que lo que ha dicho Rommel. Perdón. Supongamos que sean 60 millones o sean 100 millones, o sea, realmente dentro del gasto presupuestario del Estado, eso es muy pequeño. O sea, no quiere decir que no hay que formalizar a estas empresas. Un poco yo comparto con lo que decía Héctor, hay que mostrarle las ventajas de la formalidad a los micro y pequeños empresarios, las ventajas que van a obtener a nivel financiero, a nivel de incentivos, a nivel de otras cosas. Eso ayudaría mucho más a precisamente articular estas empresas en la estructura formal de producción. Pero, obviamente, si estamos yendo por este lado, como decíamos, el equilibrio entre el ingreso que se obtiene y el gasto que va a asumir el Estado es negativo. Obviamente, es importante que las empresas informales, para poderles dotar también de seguridad social y de otras cosas, es importante articularlas, o sea, hay que integrarlas, ¿no? Hay que integrarlas al esquema formal de la economía. Entonces, en esa perspectiva, obviamente ese es un costo. Aquí se habla mucho de la seguridad social universal, ¿no?, que hay en otros países, pero aquí obviamente estamos muy lejos de eso. Ahora, si financieramente entonces eso estaría desbalanceado y no precisamente a favor del Estado, y tampoco los empresarios o microempresarios informales ven un incentivo para formalizarse, quiere decir que estamos inexorablemente condenados a siempre haber informalidad. No, veamos, lo que pasa es que también hay una gran parte o volumen de las transacciones que se dan en la economía y las más grandes que pasan precisamente por las empresas más grandes. Entonces no es lo mismo lo que puede vender cientos de empresas medianas o pequeñas que están en la informalidad a una, 2 o 3 transacciones que pueden hacer 4 o 5 empresas grandes que están en la formalidad, que puede
digamos, cuánto pueden generar en impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces eso también es un análisis que se necesita hacer más detenidamente. Y no se trata, digamos, de vivir condenados, en este caso viviendo con la evasión, sino que se deben de establecer mecanismos, digamos, de fiscalización y control, de optimizar lo que ya se tiene, ¿verdad?, que consiste en controlar a través de la fiscalización y control, valga la redundancia, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, a las empresas que ya están formalizadas y ver cómo están cumpliendo debidamente sus procesos tributarios. Y si lo están viendo, no hay ningún problema que lo estén haciendo, ¿verdad? No deberían de poner, por decirlo así, el grito en el cielo. Y paulatinamente ir ampliando también la base tributaria a nivel horizontal, ¿verdad?, incluyendo aquellas empresas que están en la informalidad y que a todas luces tienen una capacidad contributiva. Porque ese es otro criterio muy importante, Carlos. Cuando uno habla de impuestos, ¿verdad?, hay un criterio muy importante y es el primero de ellos, es la capacidad contributiva. Van a contribuir a un sistema tributario las personas naturales y jurídicas que al contribuir no queda, digamos, en riesgo su capacidad de supervivencia. Ahora, una persona que es un indigente, que es un pobre o que tiene un negocio, un puesto de mangos, digamos, en la esquina de un mercado, ¿no? Entonces esa persona a todas luces no tiene capacidad contributiva. Pero aquellas personas naturales y jurídicas que tienen una solvencia y que pueden contribuir, digamos, se les establece un impuesto. Así funciona en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos funcionar aquí también? O sea, también depende un poco de la educación tributaria, ¿no? Ahora, entiendo que por principio todos deberían de pagar impuestos los que tienen capacidad contributiva, pero solo van a ser 6 millones, vamos a estar desbalanceados financieramente y no hay incentivos para que me formalice. O sea, ¿cómo podemos hacerlo entonces, doctor? Mire, fíjese que Rommel lo decía, ¿verdad? Ellos calcularon en el año, ¿cuál dijiste? 2008. 2008. Sobre la base de datos del que censo la 2006. mediana y gran empresa evadía o eludía entre 600 y 800 millones, dijiste, ¿verdad? 600, era. Bueno, 600 millones. Que era renta y IVA. Renta y el IVA que no se elude ni se evade, yo sigo insistiendo. Porque las empresas, es que las empresas no pagan un centavo de IVA. Porque todo el IVA que han pagado por los productos lo descuentan del IVA que usted les paga. Vaya, usted compra este vaso y ellos pagaron 20 centavos de IVA y usted pagó 25. Entonces ellos al declarar que usted le pagó 25 centavos de IVA dicen, menos los 20 que yo pagué, le debo al Estado 5. O sea, la empresa como empresa no paga un centavo de IVA. Esa es la lógica del IVA. Entonces, cuando los empresarios dicen que ellos pagan IVA, como empresarios, pagan como consumidores, que es otra cosa. No están diciendo la verdad. Es un error. Algunos pueden mentir, otros pueden estar equivocados. Las empresas tienen muchos mecanismos y los empresarios muchos mecanismos de elusión. Yo recuerdo ahí por el 2004-2005 que yo era diputado, estábamos en este problema. Los intentos de reforma fiscal que hizo Tony Saca. Un auditor privado que le prestaba servicio a empresas, en una reunión donde estábamos discutiendo, me decía, se ponía a reír y decía, mire, ustedes andan cazando chiquitos. Sí, yo lo sé porque soy auditor, evidentemente, yo ni recuerdo su nombre, pero no lo diría porque estaba diciendo cosas que le podían costar su trabajo. Por ejemplo, en una de las empresas donde yo trabajo, los vehículos particulares de la casa están a nombre de una sociedad anónima. Entonces, esa empresa, funcionando como una empresa y una sociedad anónima chiquita, ¿verdad?, que tenía vehículos y teóricamente le prestaban servicio a la casa, a la empresa grande de la misma familia, y ahí desaparecía el pago del IVA, ¿verdad? Pero además los gastos familiares. Que la casa de uno de estos grandes señores estaba registrada como un lugar donde se prestaba servicios para recreación de los empleados de la empresa. Entonces, evidentemente, la comida pasaba a las cuentas de la empresa como costo de la empresa. Y el señor ganaba como $2.500, ¿verdad?
Entonces, O sea, al final todo lo deducían de impuestos, en lo que todos, entiendo. y esos son... eso Pero es que está- evasión. Ahora, en el caso del IVA yo insisto que no hay evasión ni elusión, Sino que es sustracción. especulado. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos entonces, ya que determinamos que habría poco dinero incluso si formalizáramos, vamos a ver entonces dónde está ese gran dinero que se está evadiendo y eludiendo o sustrayendo, como diría el doctor Esor. Ya volvemos. Bueno, señor Rodríguez, hablemos ahora un poco entonces de dónde está el grueso de la evasión en este país, porque según un estudio que ustedes tienen es de 600 millones de dólares aproximadamente, más o menos, me imagino. Sí, según las últimas estimaciones para el año 2013 que nosotros hemos publicado en un reciente estudio que se llama Gestión de las Finanzas Públicas 2009-2014, nos salen estimaciones de evasión por IVA exclusivamente en operaciones internas, porque también hay, ¿verdad?, el IVA por las operaciones de comercio internacional, y el impuesto sobre la renta a empresas, no personas jurídicas, sino que solamente a empresas, haciendo un total ambas de alrededor de 600 millones de dólares. Ojo que esta información no se refiere a toda la economía informal, sino es que sobre la base de estimaciones con las personas naturales y jurídicas que están formalizadas, ¿verdad? 600 millones de dólares. ¿Cómo Sí. es posible evadir tanto dinero? Bueno, ya el doctor ilustraba un poco algunos mecanismos, ¿verdad? Y también creo que sobre este punto no corresponde hablar solamente de la evasión de impuestos, sino que también de lo que se conoce con el nombre de los incentivos fiscales, ¿no? Sabemos que durante los años 90, propio, digamos, de la gestión de un modelo económico de carácter neoliberal, como se le dice, ¿no?, se consideraron una serie de incentivos a empresas, digamos, con la finalidad de que estas empresas o sectores económicos iban a proporcionar crecimiento y empleo. Ahora, cuando uno ve, digamos, todos los incentivos que se han establecido desde 1995 a la fecha, y uno ve, digamos, los niveles de empleo que hay, ¿verdad?, y el crecimiento de la economía, uno se debería preguntar, ¿realmente han sido eficientes estos incentivos, digamos, para promover la atracción de la inversión extranjera directa, para generar crecimiento, para generar empleo? Muy probablemente no. Pero en este caso corresponde ir racionalizando los incentivos, ir evaluando cada uno de ellos y realmente, digamos, cada sector, cada empresa ha dado como resultado lo esperado. Nosotros tenemos estimaciones en erogación por incentivos fiscales, que es gasto tributario, ¿verdad? Gasto tributario. Cuando hablamos de gasto tenemos que también incluir el gasto tributario como elemento de análisis, ¿no? Y ahí nosotros estimamos alrededor de unos 800 millones de dólares. Si tú sumas esos dos números, 800 más 600 millones de dólares, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Sí, y estamos hablando de evasión, que es algo explícito, digamos, que se está violando la ley, y de gasto tributario, que el Estado ha decidido conceder esos incentivos, aun cuando no ha sido el Estado muy eficiente en ver si se están cumpliendo, digamos, las promesas de crecimiento y empleo, ¿verdad?, y de que realmente se está generando, digamos, un mayor dinamismo en la economía. Está por fuera todo lo que tiene que ver con la estimación de elusión fiscal, que son ya problemas de subfacturación o sobrefacturación en operaciones de comercio internacional, que podría andar en un monto muchísimo mayor, digamos, que evasión y que gasto tributario. Probablemente, digamos, 1.000 millones de dólares. Ahora, señor Goitia, 1.400 millones de dólares. ¿Es este entonces un problema, digamos, que se podría corregir mejorando el código tributario, o es un problema de repente de no sé si decirlo, de voluntad política, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, si tienen las herramientas para enterarse quiénes son los evasores, de no ir y denunciarlos para que se persiga ese delito? No, yo creo que el problema es obviamente administrativo por un lado. Hay marcos legales que pudieran mejorarse en todo caso, pero digamos, la estructura administrativa del gobierno para poder controlar la evasión creo que es todavía limitada. O sea, de hecho se han hecho avances en los últimos años, pero todavía es limitada como para controlar. Un poco porque los esquemas que utilizan las empresas que evaden son múltiples. O sea, no solo es la que no declaras realmente lo que ganas, sino que nosotros en un estudio que se hizo de las empresas hace como 10 años, se mostraba que grupos empresariales importantes creaban empresas ficticias. Habían como
20 empresas ficticias alrededor de ese grupo empresarial, con el cual obviamente habría toda la capacidad para evadir impuestos, y lo utilizaban. Y tenían nombres que ni te imaginas. Nosotros tenemos el listado, se hizo ese estudio, hay un listado de esas cosas. Pero bueno, lo que quiero decir que sí hay que hacer un esfuerzo administrativo, hay que hacer un esfuerzo legal, ciertamente, si hay que modificar el código tributario y ver qué cosas pueden servir para posibilitar, eliminar la evasión fiscal, ¿no? Hay que revisar todos los mecanismos de elusión, cuáles son aquellos marcos legales, porque la elusión hasta cierto punto es legal, o sea, pero las empresas utilizan eso para precisamente descargarse pagos al Estado, ¿no? En el marco de la evasión fiscal también las empresas pueden utilizar otros mecanismos que no permiten obviamente que lo puedas controlar y puedas posibilitar eso. Obviamente hay que empezar también a romper, digamos, algunas cosas como estas preocupaciones del sector empresarial de no permitir que se saquen la lista de empresas que evaden o que empresas que no están al día. O sea, creo que son cosas que es normal en otros países. Entonces yo creo que eso también ellos deben entender de que eso es necesario, ¿ya?, para resolver un problema que es estructural. Ok, antes de ir con usted, doctor Héctor Dada, quisiera que escucháramos algo que dijo, o que de lo que se está hablando actualmente en la Asamblea Legislativa, porque hay algunas propuestas de ley que denotarían tal vez que el problema ha sido en el pasado de voluntad política por perseguir, digamos, a los que están evadiendo sus obligaciones. Escuchamos lo que dijo el diputado Gallegos. Es que la pregunta es, Lupita, si el gobierno o el Ministerio de Hacienda señala esto y ellos tienen las herramientas, ¿por qué no actúan? Esa es la gran pregunta. El Frente quiere cárcel para los evasores, doctor. Fíjese que casualmente ayer Christine Lagarde, la directora ejecutiva, del Fondo Monetario, dijo exactamente que los evasores deberían de tener cárcel, que aquellos empresarios que violentan la ley deberían ser metidos presos, que no basta ponerles multas. Yo creo que hay que considerarlo. Bueno, usted vivió en Estados Unidos y usted sabe que en Estados Unidos hay cárcel para los evasores fiscales. Además está el famoso caso de aquel mafioso, ¿verdad? Bernie Madoff, entre otros. Sí, y Al Capone. O Al Capone, pero también el otro que usted ha dicho. Que no le lograron probar el delito, pero sí que había evadido impuestos. Y por eso pasó muchos años en la cárcel, ¿verdad? Pero esas cosas se deciden de acuerdo a la realidad de poder del país. Porque cuando usted habla de falta de voluntad, resulta que cada vez que se le dice a una empresa que evade, esos mismos empresarios, dirigentes empresariales, que están exigiendo que se elimine la evasión, salen a decir que hay acoso. Y tienen poder. Si el poder, esa propaganda de que el poder lo tienen los diputados y la clase política que manda, es una ficción, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho más poder que toda la clase política, que es capaz de condicionar las decisiones del Estado. Yo sí creo que Carlos Cáceres y el gobierno ya de Funes y han tenido la intención de eliminar en lo posible la evasión, la ilusión y el robo del IVA, para decirlo en términos correctos. Yo realmente no acepto que digan que el IVA se evade, no se evade. El consumidor lo paga, son colectores los empresarios por ley. Como tampoco evaden el pago de la seguridad social, se lo roban. Hay que decirlo tan claramente. Entonces, ha habido dificultades para entrarle al tema. Hay que decir que no hay ningún país del mundo que cobre el 100% de los impuestos, ¿verdad? La evasión y la ilusión es siempre alta. Más en un país como este, que adrede tiene portillos de ilusión y tiene exenciones de impuestos enormes.
Y no nos extrañemos, también en Estados Unidos, el señor Bush, voy a repetir palabras del dueño de Walmart, ¿verdad? Él dijo, no es posible que yo pague el 6% de mis ingresos como impuesto gracias a las exenciones que dio el señor Bush y mi secretaria paga 25% de su salario de impuestos. Eso dijo el hombre que anda entre el primero y el segundo lugar como más rico del mundo, dependiendo ahí con Bill Gates peleándose, ¿verdad? Y estamos en un país tan serio como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no pensemos que se va a eliminar el tema, pero sí hay que entrarle terriblemente. Esto tiene que ver también que las gremiales empresariales les exijan honestidad a los empresarios que son socios de las gremiales. No solo es un problema de castigo del Estado, es un problema de comportamiento empresarial. Pero como tienen medios para decir que los únicos corruptos en el país son los políticos, y yo suelo decir, y ya lo he dicho en este programa, que cuando las empresas se dedican a ser corruptas, lo hacen con mayor eficiencia, y si no, mire a la Volkswagen, ¿verdad? ¿Cuánto ha costado descubrir el fraude de la Volkswagen? Por evitarse un pago ambiental, encontró un mecanismo barato, ¿verdad?, que falsificaba las pruebas de contaminación. Eso es fraude, ¿verdad? Aquí encuentran formas muy sofisticadas las empresas, pero además encontraron una mejor forma de dar leyes que les permiten evadir. Y tiene una lógica, si ellos pensaban que debilitar al Estado al máximo era lo que producía desarrollo, ¿verdad? Es una teoría económica que no se sostiene, que el mismo predicador de esa teoría, el señor Williamson, dijo ya en 1998 que se había equivocado totalmente, pero aquí no nos hemos dado cuenta todavía que el mismo creador del neoliberalismo dijo que se había equivocado de lado a lado, ¿verdad? Lo dijo en Santiago de Chile, por cierto, el país que más había seguido sus recetas. Entonces, este es un tema que hay que tratar con mucha responsabilidad. Yo espero mayor decisión del gobierno, como la esperaba cuando era ministro, contra la ilusión, la evasión y el robo del IVA, perdón, que yo no puedo dejar de usar esa palabra, porque técnicamente no es ni evasión ni ilusión. Y hay que revisar, como decía Rommel, el gasto tributario que se hace. Es gasto. Es gasto, y eso lo dice el Fondo Monetario, no es un tema de izquierda. Yo suelo decir que los impuestos existen en los países capitalistas, ¿verdad? Los países de planificación centralizada no, porque no hay propiedad privada. Entonces, el Fondo Monetario lo dice, hay que revisar también ese gasto tributario, por lo que dice Rommel, porque hay algunas exenciones que se dieron para generar un dinamismo económico que no se produjo. Entonces seguimos teniendo el gasto sin tener resultados. Nosotros, los empresarios, sí tienen resultados, ¿verdad? Este país sigue con una concentración del ingreso que no se registra en las encuestas de hogares de propósitos múltiples, y que lamentablemente el error de las encuestas de hogares sirve para decir que ha disminuido la desigualdad, y eso es mentira. Así es. Bueno, con esa idea nos quedamos. De hecho, con esa idea, doctor Héctor Lado, coincidiría uno de los postulantes del Partido Demócrata, Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont, que dice que la economía de hecho está viciada o arreglada para favorecer a los más ricos en contra de los más de clase media o de los más pobres. Y de hecho en Estados Unidos estaría creciendo la desigualdad. Pero bueno, eso queda de objeto para otro programa. Pero vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de nuestro código tributario, de si es progresivo o regresivo. Ya volvemos. Bueno,
Rápidamente quiero que pongamos algo en pantalla que nos introduce a esta parte de la entrevista, que es algo que dijo el doctor Salvador Arias, y dijo lo siguiente: el economista considera injusto que, por ejemplo, una telefónica de cada dólar de los 150 millones que ganó, solo pagó 8 centavos en impuestos. Una persona que gana 2,000 paga 43 centavos en impuestos, y un campesino, uno de la maquila, paga 13 centavos por cada dólar. Es lo que dice el doctor Arias. Ahora, la pregunta es la siguiente, señor Goitia. Aquí muchos dicen que en este país pagamos muy pocos impuestos y que cada vez que quieren poner impuestos, el gobierno del presidente Sánchez Serén, básicamente lo que están haciendo es cargar la economía, que eso va a ser recesivo, que ya tenemos suficiente impuestos. La pregunta, ¿es esto cierto? No, yo creo que, mire, aquí la carga tributaria es una medida que mostraría cómo realmente nosotros estamos contribuyendo a las necesidades del Estado para las políticas o las acciones que tiene que hacer para que esta economía crezca o se desarrolle. La carga tributaria en este país ha sido baja y sigue siendo baja. El hecho de que estemos al 16% del Producto Interno Bruto y antes estábamos al 12%, eso no muestra que ha mejorado, pero no significa que estamos en el nivel adecuado. O sea, si en América Latina el promedio creo que está alrededor del 25%, y en el caso de otros países europeos o Estados Unidos mismo, la carga tributaria está por encima de los 30%. O sea, estamos todavía muy bajos. Ahora, que esto desestimule o desincentive a los empresarios, que es lo que normalmente señalan cada vez que se discute la aplicación de un impuesto, es porque definitivamente no quieren más, no quieren pagar más, ¿no? Porque consideran que el Estado es ineficiente en el manejo del gasto. Pues yo no sé dónde han vivido todos estos empresarios y toda esta gente, porque en El Salvador desde hace 25 años estamos en esto, y ellos no dijeron nada, en 20 años no les dijeron nada sobre estos temas de ineficiencia del gasto público. Y creo que se ha hecho mucho más en crear aspectos que permitan desarrollar la economía del país ahora, o sea, en los últimos años, que antes. Obviamente, más bien yo diría que en el periodo anterior se eliminaron un conjunto de impuestos que podrían haber servido a mejorar las capacidades del Estado para empujar el crecimiento, ¿ya? De hecho, se eliminaron impuestos como el patrimonio, se eliminaron impuestos, se redujo los aranceles, etcétera, y se eliminaron todo un conjunto de impuestos precisamente para señalar de que esos no deberían existir porque desestimulaban a los inversionistas. Se eliminaron. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Que todavía hay baja inversión, bajo crecimiento, bajos niveles de empleo. Como los hubo bajo Corena. Exacto. Ahora, señor Fernández, como los hubo bajo Corena. Tengo un minuto para usted, porque se me acaba el tiempo, pero proporcionalmente, ¿pagan más aquí en este país lo que menos tienen? Definitivamente que sí, ¿verdad? Tenemos una estructura tributaria regresiva, ¿no? Basada sobre todo en impuestos indirectos, y otros países, ¿verdad? Sobre todo los países que buscamos emular, ¿verdad? Los países europeos, Japón, ¿verdad? Estados Unidos, tienen, digamos, impuestos basados sobre la renta y el patrimonio más fuertes que los que tenemos en América Latina y particularmente en El Salvador. Entonces también cuando nosotros hablamos de desarrollo en nuestro país, no tenemos que pensar única y exclusivamente, aunque es importante en el tema del empleo y el crecimiento, sino que también el papel que juega la estructura tributaria, si contribuye o no a ese crecimiento o ese desarrollo que nosotros necesitamos. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia de los países que lograron desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial, uno ve un fortalecimiento, por ejemplo, de los impuestos directos, ¿no? Vemos estructuras tributarias, digamos, que se centraban anteriormente en impuestos regresivos, indirectos, pasando, digamos, a estructuras tributarias progresivas basadas en impuestos directos. Entonces nosotros, si quisiéramos emular también, teniendo también como contrapartida de que ese recurso que va a llegar se debe de gastar eficientemente, debe haber una buena gestión de esos recursos, debe haber una transparencia por parte del Estado en el uso de esos recursos, deberíamos también emularlos de esa manera, ¿no? Ok, doctor Héctor Lara tiene la última palabra. Mire, creo que
hay que entrar a una etapa de análisis más serio de nuestra fiscalidad. Es evidente que el Estado debe ser austero, pero austeridad no significa bajar los gastos del Estado, sino distribuirlos más adecuadamente, porque hay un déficit del que no se habla, que es que se le exige al Estado un montón de funciones y la Constitución se la señala y para esas no hay recursos. Yo pongo un ejemplo, siempre dicen hay que congelar las plazas del Estado, entonces yo comienzo a preguntar, entonces los policías que salen de la policía ya no se van a sustituir, ¿verdad? Entonces dicen, no, esos no, hay que aumentar la policía, vaya, entonces no hay que congelar las plazas. Los médicos del Ministerio de Salud hay que congelar las plazas, ¿verdad? Los que salen no se contratan. ¿Cómo no? Porque va a deteriorarse la salud. Entonces tampoco. Los profesores tampoco se van a sustituir, vamos a dejar a los niños en clase. No, ¿cómo vas a creer? Hay que aumentar la cobertura. Entonces, ¿cuáles plazas vamos a sustituir? Si estos son, en el empleo público son los mayores. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando dicen eso? Hay frases que se dicen con facilidad. Y ese déficit entre lo que el Estado es capaz de hacer con su presupuesto y lo que el Estado debe hacer para garantizar seguridad, desarrollo económico, etcétera, etcétera, eso debemos considerar y después decidir quién lo paga, si lo van a pagar los pobres o los ricos. Arena decidió que el consumidor pagara todo. El ideal de Arena es llegar a tener un solo impuesto, el IVA, que es el impuesto más regresivo que existe, no porque los pobres paguen más en volumen, sino pagan más en porcentaje de su ingreso. Ok. Bueno, con esa idea nos quedamos. No me resta más que agradecerles que hayan venido esta mañana aquí a República. A ustedes, amigos, los espero el día de mañana. Se quedan ustedes con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Tolado, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.